Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos en un tema que da para hablar mucho, ¿no? La identidad de género. Tenemos varios papeles sobre la mesa, fuentes con visiones científicas, profesionales, que a veces, no coinciden del todo. Exacto. La idea es que exploremos juntos los conceptos que más suenan y entendamos un poco dónde están los puntos calientes del debate, siempre mirando lo que dicen estos documentos. Perfecto. Y para eso, lo primero es aclarar algunas palabras que se usan mucho, a veces como sinónimos, pero no lo son. Las fuentes que tenemos marcan diferencias claras entre, el sexo asignado al nacer, que es la etiqueta biológica, ¿no? Masculino, femenino, según genitales, cromosomas. Luego está el género, que es más bien la construcción social, cultural, lo que se espera de alguien por ser hombre o mujer. Y la identidad de género, que es esa sensación interna, personal, de ser hombre, mujer, ambos, ninguno. Eso es más personal, entonces. Exacto. Un sentir muy propio. Algunas fuentes dicen que se empieza a formar temprano, entre los 2, 4 años. Ah, mira. Y también está la expresión de género, o sea, cómo mostramos esa identidad. Ropa, gestos, y claro, luego surgen otros términos. Cisgénero, transgénero, intersexual, género fluido. Entendido. Con esas bases un poco más claras, ¿dónde está el meollo del asunto? El punto de fricción principal según leemos. El gran, desacuerdo, y esto lo señalan varios textos, está en cómo se relacionan el sexo biológico y la identidad de género. Por un lado, tienes la perspectiva que dice, mira, la identidad es una realidad interna y puede ser diferente al sexo que te asignaron al nacer. Ajá. Y por el otro está la visión que enfatiza que el sexo biológico es, primordial, que es una realidad inmutable. O sea, biológico versus sentido interno. Justamente. Ese choque es el eje de toda la discusión que estamos viendo en los papeles. De visiones. Empecemos, si te parece, por la que defiende más la identidad de género como lo central. ¿Qué argumentos encontramos ahí? Aquí vemos que hay un consenso bastante notable en organizaciones de peso, como la Asociación Americana de Psicología, la APA. Sí, muy conocida. La Academia Americana de Pediatría, la AAP, o incluso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ellas tienden a ver la identidad de género como algo distinto del sexo biológico y recalcan que reconocerla es crucial para la salud mental. ¿Crucial, dices? Sí, crucial. Fíjate que la OMS, por ejemplo, en su última clasificación de enfermedades, la CIA-11, sacó la identidad trans de la categoría de trastornos mentales. Ah, eso es lo de despatologizar. Tal cual. Ahora se habla de incongruencia de género, que es diferente. Y además se argumenta mucho, y citan estudios para esto, que lo que llaman atención afirmativa. ¿Qué incluye eso exactamente? Pues va desde cosas como usar los pronombres que la persona elige, darle apoyo en su entorno social, hasta, intervenciones médicas ya bajo supervisión estricta, ¿no? Bloqueadores de pubertad, hormonas. La idea, según estas fuentes, es que este tipo de atención reduce significativamente la depresión y, ojo, el riesgo de suicidio en jóvenes trans o de género diverso. Hay guías, como las de WPATH, que marcan pautas para esto. Entiendo la conexión fuerte que hacen con la salud mental y la prevención, pero claro, el debate existe y es fuerte. ¿Qué encontramos en las fuentes que son más críticas o que plantean, dudas científicas? Por otro lado, encontramos textos. Por ejemplo, un informe que salió en The New Atlantis o análisis de gente como Kathleen Stock o documentos de grupos como el Observatorio de Bioética. Y estos textos, cuestionan bastante la idea de que la identidad de género sea algo como innato o totalmente independiente del sexo biológico. ¿Vuelven a la biología, entonces? Reafirman mucho el sexo biológico como una realidad binaria, hombre o mujer, determinada por los genes y que no cambia. Critican, por ejemplo, la misma frase sexo asignado al nacer. Dicen, no se asigna, se observa, se detecta. Ya veo el matiz. Y ven con preocupación las leyes que permiten cambiar el sexo legal solo con que la persona lo diga. Las llaman ficciones legales.
¿Y por qué les preocupa tanto? Argumentan que poner la identidad de género por encima del sexo biológico podría como diluir protecciones legales que hoy existen y que se basan precisamente en el sexo. Es una preocupación que expresan. Y supongo que estas preocupaciones se multiplican cuando se trata de niños, niñas, adolescentes. Muchísimo. Ahí la controversia es muy aguda, se notan los documentos. Describen modelos de atención muy distintos. Por un lado, uno que llaman más terapéutico o de espera vigilante. Este enfoque ve la identidad en la infancia como algo más, quizá moldeable. Busca que el menor se sienta cómodo en su cuerpo y señalan que, hay estudios que dicen que muchos casos de disforia en la niñez no llegan a la adultez. Esperar y ver, básicamente. Algo así. Y frente a eso está el modelo afirmativo, que parte de la idea de que la identidad es más estable, más fija, y apoya una transición social, y si se considera necesario por los equipos médicos, pues también médica, de forma más temprana. ¿Y las críticas a este último modelo cuáles son? Las fuentes críticas muestran bastante alarma, sobre todo con las intervenciones médicas en menores. Bloqueadores, hormonas, cirugías. Señalan mucho la falta de estudios sólidos a largo plazo. ¿Qué efectos tienen realmente a nivel físico y psicológico después de años? ¿Son reversibles? Claro, son preguntas importantes. Y también plantean lo difícil que es saber con certeza cuál será la identidad de género definitiva de un niño. Mencionan que a veces hay otros factores jugando un papel. Problemas de salud mental previos, chicos en el espectro autista. Incluso algunas voces críticas hablan de posibles intereses económicos, de una industria transgénero. Son preocupaciones que están ahí, en los textos. Entonces, con posturas tan enfrentadas, sobre todo en menores, ¿qué podemos concluir sobre el consenso científico? ¿Existe? Pues mira, lo que se desprende claramente de leer todo esto es que justamente no hay un consenso científico claro, sobre todo en cómo tratar la disforia de género en niños y preadolescentes. Falta acuerdo. Falta acuerdo y sobre todo faltan datos robustos a largo plazo. Eso lo subrayan varias fuentes. Y es interesante porque fuentes de ambas perspectivas, de hecho, coinciden en que se necesita urgentemente más investigación. Investigación rigurosa, independiente, transparente. Vaya. O sea que, resumiendo un poco, no es un tema nada simple. Lo que nos muestran los materiales es un panorama complejísimo. Se mezcla la ciencia, que parece que aún busca respuestas firmes, Totalmente. con la ética, los derechos de las personas, factores sociales, hasta económicos, como mencionabas. Exactamente. Parece que sí hay acuerdo en que es algo multifactorial, con muchas causas posibles, y en que el apoyo social es importantísimo para quien lo vive. Pero la divergencia en esa relación sexo-identidad, y sobre todo en qué hacer con los menores, es muy profunda. Y la necesidad de investigar más. Eso lo recalcan casi todas las fuentes. Investigar más y poder tener un diálogo abierto. Algunas fuentes críticas usan la palabra sin censura. Un diálogo que ponga por delante el bienestar a largo plazo, especialmente de los jóvenes. Y bueno, quizá para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto, para quien nos escucha. Frente a esta complejidad, a esta falta de certezas absolutas que nos marcan las fuentes, ¿cómo hacemos para equilibrar? ¿Cómo equilibramos el respeto profundo a la vivencia de cada persona con esa cautela necesaria ante intervenciones médicas, sobre todo cuando sus efectos a largo plazo, como dicen los documentos, todavía se están estudiando? Es una pregunta difícil. Sí, una pregunta que queda ahí, abierta, y que invita a seguir profundizando. Hoy caminamos por un tema profundo, sensible y muchas veces incomprendido: la identidad de género. No vinimos a imponer respuestas ni a señalar caminos correctos o incorrectos. Vinimos a escuchar, a cuestionar, a mirar más allá de lo evidente. Si este episodio te dejó pensando, si despertó una duda, una emoción o simplemente te invitó a mirar desde otro ángulo, suscríbete al podcast Entre Líneas y seguí explorando con nosotros. Compártelo, comenta y sobre todo, permítete el derecho a cambiar de opinión. Nos escuchamos en el próximo episodio.